Hola, buenas. Hace tiempo que no hacía un video largo. Voy a hablar acerca de Javier Milei, que es un tema que ha estado súper recurrentemente en la prensa en Chile y en otros países de América Latina, América Hispana y el mundo hispano en general. En España también ha tenido mucho impacto el triunfo de Javier Milei en las PASO argentinas, ¿no es cierto? Que es un candidato que desde el principio de este canal yo siempre he hablado de él, antes hablaba más todavía, que es un candidato de economista, ¿no es cierto?, que se metió a la política, amparado o apoyado un poco por su jefe de ese entonces, Urnequian, que además de ser un gran empresario, es dueño de canales de televisión en Argentina, y eso lo empujó, digamos, lo apalancó en los primeros años, y luego fue tomando vuelo solo Javier Milei, por programas de polémica, programas políticos, donde era muy bueno debatiendo, donde era muy claro, donde tenía un punto de vista muy original con respecto a lo que en Argentina se estilaba, digamos. Acá en Chile quizás hubiese sido un poco menos choqueante para la gente conocer ese punto de vista, porque acá es un poco más normal, está más normalizado, por lo menos se ha conocido gente que ha tenido un pensamiento más o menos parecido. Yo recuerdo, por ejemplo, al expresidente del Banco Central de Chile, Álvaro Bardón, a quien conocí personalmente alguna vez, que él tenía una idea muy parecida, incluso casi más radicales que Javier Milei. Álvaro Bardón falleció hace unos años, pero él era, creo que fue decano de Economía de la Universidad de Finisterra y fue, como digo, presidente del Banco Central en alguna época durante el gobierno militar, creo que en los últimos años. Y bueno, en Chile algo de libertarismo había, pero muy poco, pero en Argentina explotó. Como digo, no era un pensamiento conocido y de un momento a otro explotó, y sino un partido que no se llama libertario, sino que se llama liberal, o los liberales creo que se llama, o la Libertad Avanza se llama en este momento, y lo impresionante es el crecimiento que tuvo. No es que hayan sido los argentinos los más liberales antes, eran los menos liberales, yo creo, de América Latina. Haciendo un análisis no solo de lo que son las trayectorias políticas, sino que estas encuestas que se hacen de valores, generalmente hay unas encuestas internacionales que se hacen cada tantos meses, cada tantos años, donde preguntan valores religiosos, económicos, de vida, etc. Los argentinos muchas veces eran de los más estatistas, y durante muchísimos años lo fueron, junto con los españoles quizás, en el ámbito hispanohablante. Y eso cambió radicalmente, bueno, en parte radicalmente, no solo por mérito de Javier Milei, que sí tiene un mérito grande, que es ir a los medios a enfrentar este discurso dominante, sino que también por la misma realidad argentina que los obligó a plantear cosas distintas, porque no estaba funcionando lo que era el modelo, digamos, kirchnerista, o ni siquiera kirchnerista, un modelo de un Estado presente, de un Estado omnipresente, podríamos llamarle, de un gran Estado que se hiciera cargo de la mayor parte de los problemas, con una gran carga impositiva para las empresas, y con una visión de todas maneras enfocada en lo que tenía que hacer el Estado, digamos. No era propiamente comunista, porque obviamente dejaba que existieran empresas privadas, muchas de las cuales son prebendarias, muchas de las cuales tienen tratos con los políticos, digamos. Es impresionante en Argentina lo que pasa, donde además está muy sectorizado, porque hay empresas, la mayoría paga muchos impuestos, pero hay algunas que justamente, que son las que más debieran pagar impuestos, no pagan, como son, por ejemplo, los que explotan litio en Argentina. Escuchaba hace poco un programa argentino donde allá es provincial el cobro de impuestos o regalías a las empresas extractoras de litio, y claramente hay algún tipo de corrupción ahí con las autoridades provinciales, me parece que de Salta y de Jujuy, o de Salta y de Catamarca, algo así, y dejan poquísimo las empresas de litio, o sea, literalmente están depredando Argentina y no dejan nada. E incluso lo sacan por acá, lo sacan por Chile, en el norte, digamos. O sea, en camiones hasta la segunda región de Chile, donde salen por barco a China. A diferencia de Chile, por ejemplo, que es un país, entre comillas, neoliberal, capitalista, etc., donde sí existe desde hace mucho tiempo un cobro especial al royalty minero, digamos, y que especialmente hacia el litio. Y ahora últimamente con la política de Gabriel Boric, que yo no la apoyo, pero no me parece tan descabellada tampoco, de crear una empresa nacional de litio. Yo no la apoyo más que nada porque me parecería mucho más lógico, en vez de crear una empresa estatal de litio, simplemente cobrarle
regalías, como lo están haciendo hasta ahora, a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque, muy simple, porque el riesgo no lo asume el Estado, sino que los privados. Y obviamente la ganancia sí, en parte va para el Estado. Incluso viéndolo desde un punto de vista estatista, entre comillas, me parece más lógico que hubiese sido así. Bueno, esta gente tiene un fetichismo con las empresas públicas y se va a crear una empresa pública incubada en parte por Codelco, pero enfocada hacia el litio. Bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero la cosa es que Javier Milei generó una verdadera revolución, una revolución cultural, y que yo creo que se puede expandir a otros países de Hispanoamérica. Estoy casi seguro que va a ser así, si es que logra ganar, por lo menos. Si no logra ganar, igual yo creo que ya influyó mucho en la política argentina. Esto se lo he escuchado a Juan Ramón Rayo hace una semana hablando con Bastos, donde decían que Milei había derechizado todo el debate público en Argentina, cosa que es cierta, porque, por ejemplo, dentro del peronismo, el ala más derechista, entre comillas, era la de Massa, y esa era la que había triunfado. Dentro de Juntos por el Cambio, el ala de Bullrich era la más derechista y era la que había triunfado, digamos, la más pro mercado, por decirlo así. Entonces, la discusión ahora en Argentina está mucho más hacia lo que es bajar la inflación, bajar los impuestos, dar más facilidad a la inversión extranjera, etcétera. Y yo creo que incluso Massa tiene un programa mucho más, entre comillas, de centro, incluso casi diría centro-derecha, que lo que tenía, por ejemplo, en su momento Alberto Fernández, ni hablar de Cristina Fernández, que ya era prácticamente socialismo puro y duro. Así que eso es mi opinión. Y respecto a de lo que vaya a pasar, porque siempre hay que tratar de tirarse un poco para adelante, es un riesgo que uno tiene que correr, pero para que estos videos sean entretenidos, uno tiene que tratar de avisorar un poco lo que puede pasar. Personalmente, veo factible que gane Javier Milei. O sea, veo muy poco factible que gane Massa, porque tiene un rechazo gigantesco en las encuestas argentinas, y eso que las encuestas argentinas están súper digitadas desde la clase política. Pero al día de hoy, visto lo visto, digamos, y para no quedar en vergüenza frente a las próximas elecciones, van a tener que dar cifras más o menos parecidas a la realidad, siempre tirando un poquito para abajo a Milei, subiendo un poquito a Massa o a Bullrich, que son, claro, los mayores conglomerados políticos, los representantes de los mayores conglomerados políticos que tienen poder y fuerza para financiar las encuestas, ¿no es cierto? Obviamente hay encuestas que va a financiar Juntos por el Cambio, que ganar un poquito mejor a Bullrich, unas financiadas por el peronismo, por el gobierno, que ganar un poco mejor a Massa, pero tampoco pueden mentir tanto. ¿Por qué? Porque ya estamos a la vuelta de la esquina y esas mismas encuestadoras van a perder toda su reputación, como ya lo hicieron en cierta medida en las PASO argentinas, donde ninguna le da más de 20 puntos, 21, 22 máximo, a Javier Milei, y terminó sacando el 30% y siendo la primera mayoría nacional. Todo hace pensar que de ese 30% de Javier Milei en las PASO va a sumar mucho más votos por un factor que se da no en Argentina, sino que en todo el mundo, y que tiene que ver con que la gente apuesta a ganador. La gente, esto es algo psicológicamente muy estudiado, mucha de la gente, no los más ideologizados, pero mucha de la gente común va y apoya al que piensa que puede ganar, para en el fondo pensar que está ganando también, o pensar que no es un voto perdido, etc. Forma de pensar de la gente, digamos, y que existen en todo el ancho mundo. Así que el mismo hecho de haber ganado en las PASO con muy poco apoyo va a hacer que Javier Milei sume muchísimo más para la primera vuelta presidencial en Argentina, y muchos están diciendo que, ojo, puede ganar en la primera vuelta, porque en Argentina las elecciones se ganan arriba, me parece, del 40%, y con 10% de diferencia con respecto al segundo. O sea, puede ganar en primera vuelta, a diferencia de Chile, donde necesita siempre el 50+1 para ganar en primera vuelta, o en segunda, obviamente. Así que eso sería. Muchas gracias.